Vamos a comenzar formalmente. Bienvenido, David Guilbault. David Guilbault es Export Manager de Calvet y de Les Grands Champs de France. Ya vamos a hablar un poco de quién es este grupo vitivinícola y qué tan importante es. Dentro del título colocamos que vamos a hablar de los vinos de Francia y podríamos estar 3 días hablando de vinos de Francia, pero solo tenemos 1 hora. Entonces, cuéntanos un poco, David, como francés y como parte del equipo de Calvet y de Les Grands Champs de France, ¿qué nos puedes contar sobre la historia de vinos de Francia? Bueno, el vino en Francia tiene más de, bueno, cuando entraron los romanos, entonces muchísimo tiempo en Francia. Eh, Realmente se desarrolló mucho al momento después de la Segunda Guerra Mundial con la industrialización. Es el momento que se desarrolló lo viñedo para producción masiva y se ha organizado la producción también. Pasa el filoxera después de eso, que, bueno, destruye 100% del viñedo francés, que el filoxera es un insecto que transmite el filoxera a la vid y mata toda la vid. Entonces, eso fue el siglo, bueno, hace más de un siglo atrás. Y después de eso se reconstruyó el viñedo como era antes, pero empezaron a hacer, bueno, nuevo proceso y luego la mecanización para llegar a lo que tenemos ahora en el mapa que tiene en la pantalla, al viñedo de Francia. Que eso es un viñedo, es el mapa del viñedo de la denominación de origen. Se ha cancelado en ese mapa todo lo que es los vins de pays, que vins de pays son, vamos a decir, los vinos de la tierra en España, por la gente que conoce, y vino de mesa, que eso también se produce, pero no aparece en ese mapa. Sí, porque los vinos de mesa pueden ser, hay mayor amplitud o más flexibilidad en las reglas para llamarlo vino de mesa. Puede ser una mezcla de cualquier parte de los viñedos de la zona. Sí, es menos restricción de producción y también son volumen de producción más alto. En denominación de origen, como España o Italia, tenemos leyes que son controladas por Europa y esa ley dice exactamente cuánto hectolitros se puede producir en cada denominación. Y entonces es más limitado y también al limitar el volumen sube la calidad de los vinos, porque menos uva se produce, más calidad sale de la vida. Cuéntanos un poco sobre la pirámide de calidad del vino de Francia para que ayude a entender un poco a las personas a entender las etiquetas de vino francés. Bueno, la pirámide es la misma en Italia, España, Francia, Alemania, Austria. Es una ley de Europa que define que arriba tiene denominación de origen y entonces después adentro alguna zona tiene clasificación, pero es interno. Vamos a empezar de Después, abajo hacia arriba, mejor. ok, empezamos con vino de mesa, que es la menos estricta que existe y lo volumen más grande que se produce. Es la base de la pirámide. Después, al medio, existe lo IGP, que es Indicación Geográfica Protegida, que eso son los vinos de la tierra en España, por ejemplo, que son un poco más estrictos que el vino de mesa, pero mucho menos estricto que la denominación de origen. Y después sube en la parte alta de la pirámide, que son todo la AOP, apelación de origen protegida, que es la denominación de origen de nosotros en Francia. Y después, adentro de eso, por ejemplo, vamos a tomar Bordeaux, existe una denominación de origen Bordeaux que abarca toda la zona de Bordeaux, que es en el mapa la parte morada. Pero aparte de eso de Bordeaux, adentro de Bordeaux existe clasificación más alta, por ejemplo un Saint-Emilion o un Pomerol, que eso todavía está un poco más arriba en la punta de la pirámide. Que serían los Cru y los Grand Cru, y los Premier Cru. Sí, bueno, primero es, por ejemplo, vamos a ver Bordeaux, denominación de Bordeaux.
Adentro existe la denominación de Margaux y adentro de la denominación de Margaux existe un Grand Cru muy famoso que es Chateau Margaux, por ejemplo. Correcto. Ya que nos estás hablando de Burdeos, hablemos un poco de por qué son tan famosos los vinos de Burdeos. Son muy famosos Bordeaux por varias razones. La primera, histórica, Bordeaux ha sido un puerto de comercio muy grande desde siempre. Y durante más de 300 años, los ingleses estaban establecidos en Bordeaux. A estar en Bordeaux, se cortó. ¿Regresó? Sí. ¿Me Aquí escuchan? estoy. Ah, ok, Sí. disculpa. La flotilla inglesa era muy fuerte, tanto de comercio que de guerra, y empezaron a exportar los vinos de Bordeaux cuando los ingleses estaban establecidos en esa zona. Aparte de eso, cuando se van los ingleses, después llegan muchos negociantes de Holanda, de Alemania, de Irlanda, de, bueno, Alemania, todo el país, y se establece en Bordeaux y empiezan a hacer un negocio del vino de Bordeaux como internacional. Y eso ayudó mucho a la fama de Bordeaux. Y el otro es que al día de hoy Bordeaux, como denominación de origen, es la más grande en Francia. Es como si compara Rioja, Ribera del Duero en España. Para nosotros Bordeaux es una zona enorme y muy importante por ser de mayor volumen de denominación de origen que se produce. Ahí tenemos un mapa de Bordeaux y nos puedes contar un poco para algunas personas que pueden haber escuchado esos términos que dicen left bank, right bank. Sí, bueno, en español, orilla izquierda, orilla derecha del río. Si ven a la parte arriba, hace como una punta verde. Toda esa parte se llama el Medoc y la izquierda del río. Hay mucha denominación muy famosa por una clasificación que hubo en 1855. Entonces, eso es todo lo que dice Medoc Viticole. El rosado justo encima del verde. Después hay dos ríos que se juntan y forman un estuario que se llama Gironda. El estuario es como el río más grande. El estuario es muy importante porque va a ser una entrada por los vientos que viene del Atlántico. El Atlántico es toda la parte la más a la izquierda del mapa. Y entonces, a tener esa masa de agua entre Atlántico y el estuario, el Medoc tiene un microclima que hace que nunca se enfría mucho, porque al tener grande masa de agua, regula la temperatura. Cuando va un poco más al sur, entre los dos ríos, dice entre deux mers, significa entre dos mares. Es la zona más producción de los vinos de Bordeaux que no tiene otra denominación de origen que Bordeaux. Son los Bordeaux, vamos a decir, clásicos. Son un poco más simples que en otra parte. Al norte, en la parte que dice Blaye y Libournais, es la orilla derecha, right bank, donde hay denominación muy famosa que puede ser un Pomerol o Saint-Emilion, para solamente dar dos. Esa parte, al contrario del Medoc del otro lado, va a producir más uva merlot porque tiene un clima un poco diferente, menos agua y entonces un poco más seco. Y del otro lado en el Medoc, en el left bank, produce más Cabernet. Esos son lo gran cambio entre las dos zonas. La mayor parte de las bodegas van a hacer un blend, significa que siempre va a tener un dominante de Cabernet y un poco menos de Merlot en la parte de Medoc, y al contrario en Libournais, en Saint-Emilion, por ejemplo, va a tener más Merlot y menos Cabernet. A nivel de producción, ¿cuál es el mayoritario? ¿Left bank o right bank? En volumen es el right bank porque incluye el Blaye, y el Blaye es una denominación, vamos a decir, un poco intermediaria y produce un buen volumen. Entonces, al nivel de volumen, el right bank produce más que el left bank,
pero hay más bodegas de renombre internacional y de nivel alto en Left Bank, en el Médoc, por la Okay. famosa clasificación. Cuéntanos un poco sobre esa clasificación de 1855. Sí, fue Napoleón, hizo un estado, quería tener como una reforma. Y bueno, ese año pidió de tener un reporte de lo mejor vino de Bordeaux. En esa época el puerto de Bordeaux era mayormente vino del Médoc que se encontraba y lo vino del Right Bank no se exportaba vía Bordeaux, iban vía tierra a otro lugar. Entonces cuando llegaron la gente a hacer el análisis de los vinos, probaron todo y se hicieron una clasificación en base al precio de venta en el mercado de Bordeaux. Y de eso hicieron la clasificación de toda la denominación de la más cara en el mercado hasta la más económica y también dentro de cada una hicieron la clasificación de la mejor bodega que había, la más cotizada hasta la menos cotizada. Y de eso salió una clasificación que realmente era en una buena base porque hubo solamente 3 cambios después de eso y uno es muy famoso, Mouton Rothschild, que es Mouton Rothschild que llegó por un decreto presidencial, pero aparte de eso nunca ha cambiado. Y si van en el Medoc se van a dar cuenta que son realmente se puede considerar como lo mejor vino de la zona. Es decir, que hasta ahora un Chateau Margaux o para nombrar solamente Chateau Margaux o Mouton Rothschild, son realmente unos de los mejores vinos del mundo, se considera. Y no solamente para yo como francés, para muchos expertos en vino. Perfecto. ¿Te parece si comenzamos a hablar sobre Calvet? Sí, sí, la Y marca mientras Calvet, tanto vamos a descorchar el primer vino porque tenemos varios para descorchar. sí. Yo abrí el mío para que se abra un poco, lo tenía muy frío. A ver Entonces, aquí. el primer vino que tenemos es Chablis, Chablis en francés, que es una zona norte de Borgoña. Y bueno, la marca Calvet empieza por una familia que se llama la familia Calvet, es solamente que pusieron sus nombres en la botella en 1818 y empieza en el Ródano al inicio por Jean-Marie Calvet. Y entonces su idea es de embotellar vino y de poner en lo vino algo que era muy novedador, es ese logo que aparece también en la pantalla arriba. Y pone ese logo para que la gente reconoce que los vinos de Calvet son embotellados y seleccionados por él y por la familia Calvet. Funciona bien y se da cuenta que entonces puede repetir esto y de la parte de Ródano, al este de Francia, sureste, se va a ir en Bordeaux, mayormente por un tema de exportación. Bordeaux es un puerto abierto al mundo y entonces para él hacer negocio con Inglaterra, por ejemplo, era más fácil de acceso. Entonces se va en Bordeaux y empieza el mismo negocio que hacía en Ródano, de embotellar vino con su logotipo, en la parte de Burdeos. Después sigue y van en los años 1890 a también crecer en la parte de Borgoña, porque ahí viajando el mundo entero, mayormente Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, la gente le pregunta, tú produces Ródano, tú produces Bordeaux, pero no tenemos Borgoña. ¿Sería posible que Calvet tenga vino de Borgoña? Y entonces, por eso, un poco antes de los años 1900, la familia Calvet se establece en Borgoña. Y entonces va a tener las 3 zonas de producción más famosas de Francia, de vino tinto y blanco. Tú mencionaste, o cuando comienza Jean-Marie Calvet, él era un negociante, lo que se llama un negociante. ¿Nos puedes explicar qué es ese término dentro del mundo del vino de francés? Sí, vamos a decir, hay varios actores en el mundo del vino en Francia. Existen unos que son productor independiente. Ellos producen un vino
lo embotella y lo vende. Muchas veces una bodega. Después hay gente que son cooperativas, esos son muchos productores que se unen y van a construir una bodega grande y van a agregar todos los vinos de ellos juntos. Y los otros son negociantes, vinificador, que es muy importante, son gente que van a comprar la uva a los diferentes bodegueros, a los campesinos, a los viticultores. Te perdimos un poco. Al, Ajá, todavía, perdón, ahora sí, ya sí, volviste. sí, se cortó, perdón. No. Entonces, el negocio vinificador no tiene bodegas propias, no tiene viñedo, perdón. Él va a tener solamente una bodega y va a ir comprando la uva a diferente gente. Y después hay negociantes normal que él va a comprar el vino terminado y lo embotella. El arte del negociante es de hacer lo blend, la mezcla. Entonces va a comprar, por ejemplo, diferentes lotes de vino en Bordeaux y va a hacer un blend para tener un perfil de vino único. En vez de tener un tipo de bodega todos los años, él va a jugar con diferentes vinos. Cuando el negociante trabaja con diferentes viticultores, ¿hace contratos a largo plazo como se suele hacer en otros países o actualmente, o es algo muy diferente en el esquema de negociación? No, hay realmente la grande empresa de vino, muchos son negociantes. Es decir, si se fijan con lo grande de que puede ser un Galo en Estados Unidos, un Concha y Toro en Sudamérica y tanto otro, son gente que produce tantas botellas que no puede tener viñedo propio. El importante como Calvet es que siempre se ha hecho contrato plurianual con los productores de uva. Es decir, que para nosotros son casi 1.800 productores de uva que son relacionados a Calvet de exclusividad y que entonces de hace más de 20, 30 y alguna gente más de 2 o 3 generaciones trabaja con Calvet. Tenemos contrato y tenemos equipo técnico que van con ellos en el viñedo para ayudarle a producir la uva de la mejor calidad que se puede. Y entonces a tener esa alianza nos garantiza primero la uva de mejor calidad que podemos todos los años y nos asegura el volumen de uva que necesitamos por la marca. Entonces no es one shot de ir a comprar de una vez solamente en el viñedo y cada año cambiando. La idea es nosotros crear una familia grande para Calvet y así aseguramos la mejor calidad que podemos. Okay. Vamos a hablar un poquito de este Chablis, Chablis Grand Reserve. Bueno, El Chablis, color. sí, es siempre un poco dorado, es la parte más al norte de Borgoña, 100% Chardonnay, como la mayoría de los vinos de Borgoña. Cuando lo huele, siempre el Chablis va a tener un balance entre lo que es la mantequilla y el tostado, un poco a pan tostado, y del otro lado la mineralidad. Chablis es un lugar donde los suelos tienen mucha piedra caliz y eso se transmite al vino. Lo que es de donde se nutre la vid aparece en el vino y por eso siempre un balance entre la mineralidad y del otro lado tenemos mantequilla, un poco, bueno, aroma más de chardonnay, que son más Sí. varietal. Y viene la fruta típica, un toque de fruta tropical, y como a pera y un poco ¿cómo será? A piña, un toque al final. Sí, un Es toquecito muy, de fruta tropical, pero lo que más se percibe es, bueno, después viene un poquito de mantequilla y ya luego lo mineral y lo fresco de la fruta. y en boca, es un cambio que pasa en mucho chablis, es decir, que van a tener la mineralidad que vas a sobrepasar el lado frutal.
Se siente la fruta, pero tiene mucho más mineralidad. Cuando entra en boca, tiene siempre una acidez buena. Es normal, es la zona más al norte de Borgoña, entonces más fresco, y a eso tiene más, se dice más tensión en el paladar, una acidez un poco más alto. Y también tiene al final la grasa del chardonnay y de la barrica que cubre todo el paladar y da como un poco aceite, no es tanto como aceite, pero cubre todo el paladar y Más resalta un cremoso. poco el aroma de fruta. Aquí este vino tiene fermentación maloláctica, ¿cierto? Sí, una parte, no 100%. Es Una parte. que sí, en diferentes tanques que tenemos, hacemos un asamblaje y hay una parte que es stainless steel sin maloláctica y una parte que va a tener un poco de madera, que eso sí va a tener la fermentación maloláctica. Y lo traigo a colación porque eh, Émile Peignot, que es lo que él considera el padre de la enología moderna, se une como enólogo a Calvet en el año 1930 y era muy joven, tendría entre 15 y 17 años cuando empezó a trabajar con Calvet. Bueno, en esa época la gente de 13 años, entonces era joven, pero era dentro de lo que se hacía. Y sí, Emil Penot al inicio de su carrera empezó con Calvet durante, bueno, un tiempo, casi más de 15 o 18 años con la marca Calvet. Y no era tan famoso en la época, pero sí hizo mucha prueba y experimentación también con la compañía Calvet en esa época. Y dentro de los grandes logros que él hizo en los estudios modernos, antes de que él estableciera que la maloláctica era algo que se podía hacer, que era favorable y que se podía controlar, antes de eso se consideraba que la maloláctica era una enfermedad. Sí, realmente no sabían cómo se hacía. Entonces, los vino tinto era en primavera, cuando en Francia el invierno es muy frío. Entonces, cuando hay frío, la maloláctica no puede pasar. Y cuando venía la primavera, entre abril y mayo, que como la temporada de ahora en Europa, el clima se calenta un poco y a calentarse la bodega, entonces empezaba la maloláctica, por ejemplo, en Bordeaux, pero nadie sabía de dónde venía. Y en lo blanco pensaban que era, sí, una enfermedad, porque el vino se pone un poco turbio, se pone como nublado durante la maloláctica y entonces la gente no entendía de dónde venía. Pero y Emil Penot hizo, bueno, una multitud de experimentación, de descubrimiento, realmente él corrió el vino de algo que era transmitido arcaico del padre al hijo y se hacía la cosa sin preguntarse por qué aparece cada etapa, ese aroma. Y Emil Penot se fue a buscar la razón científica de todo lo que pasaba adentro de los vinos, tanto de la cosa buena que mala. Y hizo mucha experimentación en todos los defectos del vino también, que no es algo que queremos, pero a entender cómo funcionaba, Emil Penot también hizo y buscó soluciones. Y una cosa que desarrolló en la zona de Bordeaux y a nivel mundial ahora es el higiene dentro de la bodega. Antes la bodega era un tanque y el piso de tierra. Entraban los animales, la gente fumaba cigarrillo adentro, era algo, y eso hablamos de los años 70, no hablamos de No es muy 1800, lejos. no es tan lejos, hace 40 años, 30 años, la gente no se limpiaba los pies, no limpiaba los tanques, y entonces había mucha bacteria, había, bueno, una fauna diferente. Y Emil Penot fue el primero a militar y a ir explicando a la gente que no, que una bodega es como, tiene que ser igual, A un porque al final, quirófano, si a un hay, lugar donde si hay, operan, donde hacen operaciones. así mismo, que era un alimento como los otros y que tenía que limpiar todo con cloro, con desinfectante. Y bueno, y de eso hizo que los vinos blancos de Bordeaux, mucho vino blanco, salieron de un nivel más grande. Y como tú mencionas, hay mucha tradición todavía entre los viticultores europeos que van de padres a hijos y de generación en generación.
pero también hay que cuestionar un poco y buscar las maneras de mejorar constantemente. Sí, como digo, la gente que hace vino como los abuelos, hay menos cada día. Mucho de la nueva generación, que son gente que tiene 40 o entre 20 y 40 años, son gente que fueron a estudiar en una universidad para ser enólogo, entonces, o viticultor. Entonces ellos estudiaron la base técnica, son diplomados y muchas veces han viajado. Hay muchos franceses que se fueron a Australia, a Estados Unidos. Hay muchos españoles que tienen bodegas que se fueron a Francia, a Australia, a Estados Unidos, Sudáfrica, porque es algo que mucha gente tenían que hacer para abrirse un poco la mente y ver lo que se hace en otra parte del mundo para traerle a su zona. Y así se ve bueno, que ha mejorado, por ejemplo, si corre los vinos de España, en los 20 últimos años ha mejorado mucho. Se ha salido mucho, más un ranking más alto. En Francia hay muchas zonas como si corre los Beaujolais, por ejemplo, los Beaujolais hace 20 años había algunos muy buenos, pero había un dominante de vino que no era de gran calidad. Y al día de hoy el Beaujolais tiene unos vinos que son realmente muy potentes y muy buenos. Entonces, y eso ayudó mucho. Todo el sur de Francia, que es nombrado como Pays d'Oc, y eso eran Languedoc-Roussillon, era un vinagre bueno, vamos a decir, ¿no? Era hace 40 años era un vino que la gente se bebía, los obreros, por cantidad, no lo bebía por gusto. Y entonces al día de hoy ha cambiado totalmente esa industria y creo que en Europa entero es así. Y Yo eso creo que es bien, la primera vez que escucho un francés decir eso. no, pues hay que reconocer que el mundo del vino, yo empecé en 2001 a estudiar como viticultura y enología y al día de hoy son casi 20 años y ha cambiado mucho. Es decir, que todo el mundo, hay muchos jóvenes que llegaron, la industria ha cambiado mucho también por el comercio ha cambiado cuando llegó Internet, eso ha cambiado todo. Hace 40 años la gente para saber de vino tenía que leer o tenía que una gente le puede enseñar. Al día de hoy cualquier persona va en Internet y busca la información de todo vino de cualquier parte del mundo. Entonces eso ha cambiado mucho también la apertura y la competencia ha cambiado mucho, es decir, que hay vinos que no se encontraba de Nueva Zelanda, de Australia, de Sudáfrica, hasta Chile, que era más pequeño, Argentina, que han crecido mucho y ha creado, fue necesario para los países del viejo mundo, como se llaman, que Francia, Italia, España, Austria, Alemania, de ver qué era posible de cambiar para adaptarse al consumidor. Y de eso yo digo que ha cambiado mucho y que el vino del abuelo no se encuentra tanto porque no va a encontrar su consumidor, o muy difícil. Aquí nos hacen ya preguntas. ¿Qué vino pudiera parecerse más a los Chablis? Tal vez el Pouilly Fussé. Y Sí, también bueno, nos preguntan cómo mantener la calidad si tienen una gran producción. bueno, la primera parte de Puyi Fuise, vamos a decir que es el pendiente, pero Puyi Fuise es al sur de Borgoña. La gente piensa que es a frente de Chablis, pero Puyi Fuise es el sur, entonces son vinos que van a tener un poco más de fruta y un poco más de grasa, porque van a tener un clima un poco más caliente. Entonces, eso para responder. Vamos a decir que Chablis tiene un estilo un poco particular porque es al final del Val de Loira casi y al norte de Borgoña, entonces tiene como al sur de Champagne. Entonces tiene un microclima que es único para Borgoña y que le da un estilo, bueno, que no es muy fácil de encontrar en otra parte de Borgoña. Pero si vamos en Puyi Fuise, vamos a encontrar un estilo un poco parecido, pero con más flores y más fruta. El otro, sobre el volumen y la calidad, no va a depender del volumen, va a depender de la añada. De la, puede ser que una añada produce mucho volumen de una calidad media,
o mucho volumen de una calidad buena. No tiene una relación directa entre calidad y volumen. Si hay mucha lluvia antes de vendimia, por ejemplo, la uva se va a echar de agua y entonces se va a diluir. Y eso va a hacer que el vino va a tener un poco menos de sabor por volumen. Y hay otro año que naturalmente la vid, porque toda la condición está en el viñedo natural, y la vid va a producir una cantidad grande de uva y de buena calidad. Y eso, por eso la añada de los vinos es algo bien importante. Vamos a probar el segundo vino de hoy, este Rosé d'Anjou. No sé qué tamaño tienes tú allí. Aquí yo tengo la versión bebecito. Qué cuchura esta botella. Sí, la media botella. No, esto es un La cuarto, pequeña. 185. Es una Yo, yo, belleza. te- yo tengo la grande porque se me acabó aquí la pequeña. Esto es Pero una belleza de botellita. Una cuchura, como decimos. realmente es un formato que ha funcionado muy bien porque la gente que o son solo en la casa a tomar, a veces la gente que tiene medicación, que no puede tomar alcohol, y la otra persona quiere una copa de vino, entonces ese formato, primero es un poco más económico, no tiene que guardarla y se daña en la nevera, y segundo son una copa y media, entonces un formato para una comida. Y ha funcionado bien. Entonces, Lo, Rosedal, sí. lo malo de este empaque de botellita es como cuando comes una picada, que comes de a poquito, poquito, un poquito de esto, un poquito de otro, y terminas comiendo más que si fuera un plato completo. El Rosé d'Anjou, primero el color, lo llamamos en Francia piel de cebolla. Es como un Sí. salmón, vamos a decir salmón por la gente, pero es un poco más brillante y bueno, tiene alguna burbujita, no sé si lo percibe. Eso no es un gas, bueno, hay gas, pero no es que es espumoso. Es solamente que le ponemos, al igual que el vino blanco en Calvet, le agregamos un poco de CO2 en la parte que está aquí. Normalmente el vino llega hasta aquí y Ujú. ese espacio es vacío. Para no tener ningún gas que puede oxidar el vino, cargamos la botella con CO2 y un mezcla de CO2 y argón. Ese CO2, como la botella, se puede imaginar que sale de Francia en un camión, corre un bote así, después llega a Guatemala y entonces corre otro camión, después se va en un almacén, sale del almacén, llega a una tienda. Entonces ese gas se mezcla con el vino. Entonces, solamente haciendo una vuelta pequeña en la copa y sale la burbujita que puede aparecer. Y es muy importante, y más en la botella pequeña, porque más pequeña la botella, más oxidación puede tener. Sí. Entonces, en nariz es una explosión de fruta roja, Roja, claramente. mucha fruta roja. Es fresa dominante y un toque de cereza. Es lo que me sale y casi tapa la nariz. Es decir, que hay un poco de especie que está atrás, pero es totalmente tapado por esa explosión de fruta. Aunque Cuando la mayoría de los casos se sugiere este vino como aperitivo y para entradas, ya a mí me provoca un mousse de fresa para combinarlo. es realmente es un vino de compartir. Es decir, que en Francia mucha gente cuando recibe gente en su casa, va a ofrecer una copa de vino antes de comer, que le llamamos el aperitivo, y muchas veces son vinos así, tiene una acidez un poco alta, que no es desagradable porque el azúcar está aquí para tapar esa Balancear. acidez, pero pone a salivar la gente con el toque de azúcar y la acidez, y entonces antes de comer abre el apetito. Y por eso es un tipo de vino de aperitivo muy fácil. Y también si la gente está se van de playa o se van en camping o en lugar así muy informal, muchas veces se lleva ese estilo de vino porque sabe que
Cuando da una copa, que sea una persona mayor o una persona joven, toda la familia va a compartir una copa y le cabe bien a todo el mundo. Y eso creo que fue el éxito del Rosé d'Anjou. Es que es un vino muy familiar y muy de compartir. Es un vino joven, ¿cierto? Este que yo tengo, Sí, 2018. son vinos que tienen que estar consumidos en los 3 años después de la vendimia. Es decir, que después de 3 años va a empezar a perder todos los aromas fruta exuberantes que son tan divertidos y buenos que tenemos en nariz y en el paladar. Con el Chablis nos olvidamos de mencionar los maridajes, con qué podemos combinarlo. Bueno, el Chablis, yo soy un amante, un pollo con almendra, que es algo fácil, ¿eh? A Google, una receta bien fácil de hacer, y cambia un poco. Después, todo marisco, pero no tanto con marisco con concha, como ostras, mejillones, pero más como con cangrejo, pescado, así con un poco más de carne. Sí, yo para estar en la playa hace poco con un pescado, solamente así al grill y con un chablis es algo perfecto, realmente O porque con tiene un la poquito viene de mantequilla. así mantequilla o yo pongo aceite verde, pero de oliva, pero solamente es por la mineralidad del mar, del yodo que tiene. Va muy bien con el chablis porque a tener una piedra caliza en los viñedos, entonces tiene ese yodo dentro del chablis. Y como es un blanco que tiene grasa, también con todo lo queso que puede ser un comté o que un manchego, va muy bien. Calvet tiene presencia en varias partes de Francia, no solo Burdeos. Cuéntanos un poco de dónde son los diferentes vinos del portafolio de Calvet. Bueno, el grupo que compró Calvet en 2007 se llama Les Granges de France. Es el primero productor de Europa de hace el año pasado. Y entonces a tener vinos en toda parte, empezaron a seguir el ejemplo que te había hecho la familia Calvet. Entonces expandieron un poco el portafolio, empezando con Alsacia, con un Pinot Blanc, por ejemplo, y después hay mucha denominación de Borgoña, incluyendo Beaujolais, Beaujolais Village. También tenemos uno vino de Ródano, que era al inicio entonces un Côte d'Uron, Châteauneuf-du-Pape. Se incluyó Côte de Provence, que Côte de Provence es un rosé muy diferente del rosé d'Anjou, un tipo de vino rosado seco. Y vino del Val de Loira, como el Rosé d'Anjou, tenemos varios en el Val de Loira, llegando hasta un Sancerre y un Pouilly Fumé, que es el Pouilly de Val de Loira, un Muscadet, tenemos varios en Val de Loira. Y tenemos en el sur de Francia, que es el Languedoc, tenemos un Minervois, tenemos un Cahors, que es un poco más cerca de Bordeaux, y adentro de Bordeaux una multitud de vinos, empezando de un Bordeaux regular hasta lo vino más rankeado, más alto, un Pomerol, un Margaux, un Saint-Emilion. Entonces vino de un nivel que llamamos reserva de Calvet, que son alto nivel de Bordeaux. Y con eso es que vamos a cerrar hoy con un Bordeaux. Entonces, para empezar, hay que explicar a la gente, la etiqueta tiene el nombre que dice reserva, aquí, en rojo. Entonces, reserva en Francia es el mismo nombre, la misma palabra que reserva en España, pero tiene un sentido un poco diferente. En España la ley define que un vino de reserva tiene por ley que tener un cierto número de meses en botella y en barrica de roble.
Cuando en Francia, Reserve es una denominación que tenemos que demostrar si hay un control, que una selección especial adentro de una gama de vino. Significa que para nosotros tenemos un vino Calvet Bordeaux, que no es reserva, es el más sencillo. La diferencia es Reserve. Nosotros lo vamos a pasar durante 12 meses por el tinto en barrica de roble para agregarle algunos toques. Y este es Merlot principalmente y Cabernet Sauvignon. Sí, un 60-40 es el blend normal. Puede ser ajustado a más o menos 3% dependiendo de los años. Vemos un poco el color. Sí, es un rojo rubis, bien profundo. No es tan profundo, pero es bien profundo. No es tan profundo para los que estén acostumbrados a un Malbec, que Por se toma eso, mucho aquí en Guatemala. o un Cabernet 100%, que también puede tener, por ejemplo, un color mucho más densa. Después, bueno, se percibe una diferencia entre fruta roja tipo fresa, cereza, que es un poco tapado, que eso viene de la uva Merlot, y tiene un poco de especie y como a casis, a mora, que eso viene más de la uva Cabernet. Eso se percibe en la primera nariz. Sí, el cassis muy presente. Cassis, un poquito balsámico. ¿Cuál añada tienes usted? 2015. Yo tengo 2018, por eso tenemos... Aquí Es estamos normal haciendo que una vertical. Estamos haciendo una vertical. a distancia. No, porque yo no tengo el balsámico, por eso yo pregunté, porque seguro es normal que un vino después de, con 3 años más, va a empezar a tener una evolución. Yo tengo todavía más fruta y una madera que está Sí, como más bien presente. presente. Sí. Aquí ya está más disipada la madera, muy suave, no tan en las primeras notas, pero sí más balsámico, más especiado. Y creo que en este caso, el 2015 es 80% Merlot y 20% Cabernet Sauvignon. Puede ser, no sé. Yo sé que tenemos un Merlot que se ha reducido un poco y Cabernet Sauvignon un poco más, para tener un poco más de cuerpo en las últimas añadas. Aquí se puede hablar de un left bank o de un right bank o en general es Burdeos. La, la mayoría de los vinos de Calvet viene del Entre-deux-Mer, que son bordos regular, para la uva Merlot y Cabernet, y una parte viene de la zona de Blaye, donde tenemos un centro de vinificación muy grande y donde vamos a hacer la mayoría del vino que dice Bordeaux y Bordeaux Reserve. Es en esa bodega. Entonces traemos toda la uva allá y entonces es la parte más céntrica y más al norte de Bordeaux. Para una persona que tal vez no te está acostumbrada a los vinos de Francia, ¿qué le recomiendas en blanco, en rosado y en tinto del portafolio de Calvet para comenzar a disfrutar y a explorar los vinos de Francia? Para mí, Bordeaux es un estándar que cualquier persona que quiera empezar con Francia tiene que probarlo. Entonces, el mismo que tenemos en la Copa, el Calvet Reserve, es vamos a decir, un estándar calidad-precio súper bueno y es el tipo de vino que tiene que conocer, porque a un momento en una conversación alguien le va a hablar de Bordeaux. Después de eso, el Rosé d'Anjou, que hemos probado justo antes,
es algo famoso de Francia. Creo que uno de los vinos que más exportamos en Centroamérica, de la marca Calvet, por el fácil de tomar, el compartir, el agradable, el refrescante que es. Entonces es una buena selección. Y blanco, yo diría que los vinos blancos de Bordeaux, que son dominantes de Sauvignon Blanc, puede ser un poco agresivo al inicio. Por eso yo para mí un Chablis, la selección que tenemos hoy, es una buena representación porque estamos en otra zona de Francia. Es uva Chardonnay y un estilo que difícil de encontrar en otra parte del mundo. Por eso, y que cualquier amante del vino, cualquier conocedor de vino, cualquier persona que empieza a estudiar vino, tiene que dominar esos tres denominaciones. Por eso, yo, gracias a Alejandro de Marcas Mundiales, que hizo esa selección y que yo pienso que es que Acertada, una buena selección. acertada. Y lo que me está gustando de este Calvet Bordeaux es que el tema del alcohol muy suave. O sea, no es nada agresivo para las personas que están comenzando a tomar vino también, que a veces los vinos suelen ser muy alcohólicos en un inicio, pero está bastante suave el nivel de alcohol de este vino, tanto en nariz como en el paladar. Tratamos en la marca Calvet de nunca tener un nivel de alcohol que es, no el porcentaje, a veces el porcentaje puede ser alto, pero que Ujú. nunca se percibe caliente en la boca, porque no es el estilo francés. Hubo una moda de vino francés un poco, vamos a decir, bodybuilders, que son con mucha madera, mucho alcohol, y entonces ese toque de alcohol que quema, que sobresale, tratamos de no tener eso. Estamos más en vino con fruta y agradable y con cuerpo que en ese lado de fuerza y robusto. Es la tendencia en Calvet en general. Y lo percibe hasta en un Côte-du-Rhône o un Châteauneuf-du-Pape de la marca Calvet. No estamos en esa expresión súper alta. Estamos siempre en algo que es muy fácil, muy vino de compartir y muy agradable. Excelente. David, muchas gracias por tu tiempo, por todo este paseo que nos No, acabas de dar por Francia y por tres vinos del portafolio de Calvet. Te agradezco mucho el tiempo y te agradezco mucho el que nos hayas acompañado y darnos esta clase. no, muchas gracias. Y bueno, en Guatemala puede pedir a marcas mundiales, puede llamar y sabe que tiene todo ese vino disponible, hacer la entrega a casa por la situación que tenemos actualmente. Entonces, no duda en llamar a ellos, que tiene un equipo súper dinámico. Y bueno, siempre aquí para recomendarle cualquier tipo de la marca, de vino de la marca Calvet. Y aquí te mandan felicitaciones por tu buen español. También apoyo esa felicitación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.